Buenas tardes, amigos, amigas. Dios les guarde grandemente. La bendición de Dios sea con ustedes. Esta tarde me hubiera gustado estar con ustedes en vivo, pero debido a las dificultades para el internet en el lugar que me encuentro, he tenido que hacer este corto video para compartir con ustedes un tema muy interesante. Estoy en las instalaciones en el Instituto Country Life, instituto dedicado a la educación cristiana, específicamente sobre el tema de la salud. Estos meses que estamos aquí, mi familia y yo, estudiando y aprendiendo sobre un interesante curso llamado Entrenador de Estilo de Vida. Hemos aprendido muchas cosas nuevas, interesantes, alineadas con la ciencia y la palabra de Dios. Uno de los temas más renovadores que he leído últimamente es sobre la naturaleza humana, el rol del cuerpo y la mente en nuestra vida espiritual. Justamente, ¿quién domina a quién? Es el título de nuestra charla. ¿Quién domina a quién? Una lucha entre la mente y el cuerpo. En la Biblia es claro este tema, porque la Biblia varias veces habla acerca de la función de la mente. Y por ejemplo, el libro de Lucas capítulo 10, verso 27 dice: aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, y enumera cómo o con qué: con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es claro notar en este versículo que Dios pide que lo amemos con la mente, con la conciencia y la razón. La mente, pudiéramos decir, es la torre de control del cuerpo, la torre de control de nuestro ser completo. Por eso Dios quiere que lo amemos con la mente. Y más adelante, es mucho más claro que Dios quiere transformar y utilizar nuestra mente cuando en el libro de Jeremías dice que quiere hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y allí dice, Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, una vez más, este versículo nos da a entender que Dios quiere escribir, dar, imprimir en nuestra mente su ley de amor. ¿Con qué idea? Que sea natural. Recordemos que con la mente pensamos, tomamos decisiones, sentimos, razonamos. Si Dios quiere que su ley de amor esté en nuestra mente, es porque Él quiere que sea natural para nosotros pensar en esa ley de amor. La mente es la torre de control. Más profundo el concepto de la mente en la Biblia lo encontramos en el libro de 2 de Pedro 1:21. Allí nos da a entender que la mente es la sede central de comunicación de Dios con el hombre. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no fue un hombre que pensó en lo que iba a escribir en la Biblia. Se sentó a buscar ideas de qué y cómo iba a narrar la historia bíblica, sino que los santos hombres de Dios, los que escribieron la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados. ¿Qué significa inspiración? ¿Qué significa que Dios habló o inspiró a estos hombres para que ellos hablaran por medio del Espíritu Santo? El diccionario bíblico adventista nos dice que inspiración es el método de Dios para influir sobre la mente.
La inspiración es el método de Dios para influir sobre la mente de los hombres y dirigirlas en el proceso de hacer de ellos canales de la revelación divina. Entonces, si tenemos este concepto en mente y volvemos a leer 2 de Pedro 1:21, entendemos que los santos hombres de Dios hablaron siendo influenciados mentalmente y dirigidos por el Espíritu Santo. Así que la sede de comunicación central que Dios utiliza para comunicarse con el hombre es la mente. Dios necesita la mente del ser humano para comunicarse con él. ¿Le permitiremos eso a Dios? ¿Será que nuestros hábitos físicos podrían entorpecer esa comunicación? Si seguimos un estudio lógico, ya que hasta ahora hemos entendido que la mente es la torre de control y la sede central de comunicación con Dios, entonces vayamos al cuerpo físico. ¿Cómo funciona el cuerpo humano con relación a la mente? ¿Y por qué la mente Dios la utiliza para comunicarse con nosotros? Una cita del Espíritu de Profecía, el libro de la Temperancia, nos aclara muy científicamente por qué la mente. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí, hasta ahí tenemos una aclaración, una afirmación científica de cómo funciona el cuerpo humano. Los nervios del cerebro relacionan todo el organismo entre sí. Sistema nervioso que se conecta con cerebro y toda la espina dorsal, entonces conectan todos los sistemas del cuerpo humano. Y dice la hermana Elena que es el único medio, el cerebro, por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Hasta ahora podemos entender esto, ¿verdad? Entonces ella agrega, cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas, el sistema nervioso funciona con electricidad y sustancias químicas. Así que cualquier cosa que pueda perturbar, dañar, atrofiar la circulación que se necesita para que el sistema nervioso circule por todo el cuerpo, esto va a debilitar las fuerzas vitales, la salud, y como resultado, con una salud debilitada, un cuerpo dañado de esta manera, como resultado, nuestra mente, la sensibilidad de nuestra mente se disminuye. Así que aquí hay varios puntos que yo quiero que usted tome en cuenta. Y para mí, yo creo que es lo más importante de este tema de la temperancia que vamos a hablar hoy. El sistema nervioso se relaciona y une todo el organismo. Las conexiones neuronales son el único medio que Dios utiliza para comunicarse con el hombre. Esto nos lleva lógicamente a entender que debemos cuidar con esmero esas conexiones, esos nervios, todo el sistema que involucre y conecte el sistema nervioso debe ser cuidado. Es decir, toda nuestra salud física, nuestro cuerpo necesita una atención de parte de nosotros. Cuidar, además, qué cosas pueden perturbar el sistema nervioso. Ustedes saben que tenemos 5 sentidos. Los 5 sentidos estimulan el sistema nervioso. A usted le tocan, le acarician y eso va a estimular a través de la piel, va a mandar información a su sistema nervioso. Y mucha información, dependiendo de lo que diga la vista, quién me está acariciando, usted va a sentir, se va a sentir agradado por esa caricia o va a repeler la caricia y su cuerpo va a reaccionar de acuerdo a eso. Un ejemplo bien gráfico de cómo conecta
las avenidas del alma con el sistema nervioso y cómo esto afecta nuestra sensibilidad mental. Pero si yo les dijera que nosotros tenemos dos cerebros, ¿usted me creyera? Si yo les digo que esta cita es más profunda de lo que usted ha podido imaginar al leerla, porque cuando hablamos del cerebro y del sistema nervioso, la gente solamente piensa en el cerebro de arriba. Pero nosotros tenemos dos cerebros. ¿Cuál es el segundo cerebro? ¿Sabe usted? Pues bien, nuestro segundo cerebro es el intestino o el aparato o el sistema digestivo. Ese es nuestro segundo cerebro. Puede buscarlo en internet. El segundo cerebro, los dos cerebros, por qué al intestino se le llama el segundo cerebro. Y usted va a encontrar información como la siguiente. El intestino, que es el último órgano de todo el sistema digestivo, tiene más neuronas, escuche bien, que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. El aparato digestivo posee de hecho más neuronas, 100 millones más de neuronas, 100 millones en su totalidad, mucho más que el cerebro. Él tiene la capacidad, los intestinos, de guardar emociones, determinar respuestas según un contexto y la intensidad de los estímulos que recibe. Por eso no es simplemente una frase el decir que usted tiene mariposas en el estómago cuando está enamorado o cuando usted está nervioso, sentir indigestión. Hay muchas emociones que se sienten no en el cerebro, no en el primer cerebro, en el cerebro de arriba, se sienten en el intestino o en el estómago, que también tiene cierta conectividad con el sistema nervioso. De hecho, como les decía, hay un sistema nervioso central que está repartido, pudiéramos decir, o que corre todo nuestro cuerpo, y el cerebro es quien maneja ese sistema nervioso central y se conecta con todos los órganos. Pero hay un sistema nervioso autónomo, o sea, que funciona independientemente del sistema nervioso central. Y el intestino está gobernado por un sistema nervioso autónomo llamado entérico. Es como una sucursal del sistema nervioso autónomo. Y es encargado de controlar directamente lo que sucede en los intestinos o en el aparato digestivo en sentido general. Así que todo el estómago, el tejido del estómago y del sistema digestivo está revestido por ese sistema nervioso, esas conexiones, esas neuronas, para que puedan funcionar y conectarse con el sistema simpático y parasimpático. Yo sé que son términos que nos pueden confundir porque casi no se nos habla de esto, no estudiamos esto, pero yo les exhorto a investigarlo. No son temas difíciles de comprender y hay mucha información desde videos infantiles hasta para adultos en los que podemos entender esto. Y me es necesario explicarlo para hablar de temperancia, porque yo quiero que comprendamos la relación que existe entre la mente y el cuerpo. Y aquí la estamos viendo gráficamente. El cerebro se conecta y ese es solamente un órgano. El corazón también se ha descubierto, tiene sus propias neuronas. Escuche bien, el corazón, esa bomba que uno cree que solamente es sangre, esa bomba tiene sus propias neuronas. De hecho, sabemos que trabaja, usted no piensa si tiene que latir el corazón o no. El corazón late, sí, porque sí, tiene su propio sistema nervioso, independiente del sistema nervioso central. Así que igualmente sucede con el aparato digestivo, con los intestinos. Les manda ellos información al sistema nervioso central, al cerebro, y al revés, el sistema nervioso le manda información a los intestinos. Así que están estrechamente ligados, tan ligados
que los científicos dicen, algunos de ellos, que pudiéramos considerarlo como un solo sistema. Los mensajes químicos, recuerde que para el cuerpo tener energía necesita sustancias químicas y necesita electricidad. El intestino produce a través de la alimentación nutrientes y sustancias químicas que nosotros necesitamos para tener esa energía. Esos mensajes químicos que pasan entre el intestino y el cerebro pueden verse afectados por bacterias, virus y hongos que viven, oiga bien, en el intestino. Son lo que se conoce como la flora intestinal. Al final, cuando usted investiga el tema, se da cuenta que usted no se alimenta para usted mismo. Usted está comiendo para esos virus y bacterias que viven dentro de usted. Ellos son los encargados de absorber esas sustancias y de producir, de hecho, otras sustancias que su cuerpo necesita para sobrevivir. Mucho de nuestro estado de ánimo y de nuestra forma de pensar y de sentir tiene que ver con lo que sucede en nuestro intestino. De hecho, cambios en la flora intestinal o la inflamación física del intestino en sí pueden afectar el cerebro y causar síntomas semejantes a ansiedad, depresión, autismo, Parkinson y otros tipos de enfermedades. De hecho, se ha descubierto que en el intestino se produce el 90% de la hormona conocida como serotonina. Es el neurotransmisor principal de los estados de ánimo, de depresión o de control de ansiedad, de control de la agresividad. Hasta ahora, en otras palabras, queda claro que no solamente con el cerebro procesamos la información sobre cómo nos sentimos, sino que ese sentir, esos pensamientos y esa forma de actuar que al final resulta en nosotros, incluye lo que está pasando en nuestro sistema digestivo, específicamente en los intestinos, porque la flora intestinal es afectada por cómo nos alimentamos y cómo vivimos. Así que es necesario que veamos esto. En la Biblia, este descubrimiento científico que es ahora muy moderno, digamos, muy actual, la Biblia ya decía sobre estos. Jeremías 4:19, Jeremías hace una exclamación de angustia y él dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Todo porque ha escuchado la guerra que se avecinaba contra Israel. Y cuando usted estudia el comentario bíblico adventista, este versículo dice que los hebreos creían que en las entrañas, que son los intestinos, en las entrañas, en los intestinos, se albergaban sentimientos. Por eso donde habla de intestinos, este profeta habla de corazón, que es lo mismo que hablar de la mente. O sea, que él está conectando todos esos órganos con el mismo sentido. ¿Por qué? Porque hay que entender que el cuerpo se relaciona directamente y afecta a la mente. Debemos cuidar nuestro cuerpo para que nuestra mente pueda estar sensible a la voz de Dios. Yo creo que esto es lo más importante que yo les tendría que decir en esta charla. Lo más importante. Porque si usted entiende esto, todo lo demás que yo diga, usted lo va a aceptar y el Espíritu Santo le va a ayudar a ponerlo en práctica. Si usted entiende que su mente es la sede de comunicación con Dios
y que para que su mente sea sensible a escuchar la voz de Dios, usted necesita cuidar su cuerpo y por tanto cuidar lo que come, lo que ve, lo que escucha, lo que toca, lo que huele, todos sus sentidos. Entonces usted va a estar preparado para edificar su carácter cristiano. La temperancia, una de las tantas leyes que Dios ha dejado físicamente hablando para que el ser humano esté en un estado de salud óptimo para él comunicarse con nosotros. Temperancia, la escuchamos en la iglesia mucho y es constante la definición de temperancia. Moderación, el uso equilibrado de todo lo que es bueno y, por otro lado, abstinencia, evitar todo lo que es perjudicial para la salud. En eso creo que todos los adventistas estamos de acuerdo. Creemos y lo repetimos. Hay que usar lo que es bueno equilibradamente y abstenerse de todo lo perjudicial, evitar todo lo perjudicial. Ahora, mi interés es que usted investigue más claramente y profundamente cuáles son las cosas buenas. Y, por otro lado, ¿qué es todo lo perjudicial para poder evitarlo? ¿Qué es lo bueno, pero qué hábitos son perjudiciales? Y antes de continuar con esa parte, yo quiero que profundicemos un poquito más en la definición de temperancia. Temperancia es un concepto bíblico que se utiliza para hablar de un don del espíritu, templanza o, más modernamente, lo que se conoce como dominio propio. Templanza y temperancia serían términos arcaicos sobre el concepto que conocemos hoy en día como dominio propio. Así que si hablamos de temperancia o de templanza, estamos hablando de dominio propio. Y lo primero que debemos de aclarar sobre el dominio propio es que el dominio propio es el control del cuerpo y de las emociones. El dominio propio es el control del cuerpo y de las emociones. El libro de Proverbios, voy a ir buscando rápidamente para compartirlo con ustedes, capítulo 25, versículo 28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O podríamos decir, es el hombre cuya mente, cuyo cuerpo no tiene control, no tiene dominio propio. Sí que está desprotegido aquella persona que no sabe controlar su cuerpo y sus emociones. Y podemos ir el control del cuerpo desde lo más sencillo. Aquel que no sabe controlar sus pies para caminar, sus manos para caminar, para equilibrarse o manejarse, para moverse, no va a poder pues movilizarse, transportarse de un lugar a otro. Eso es lo más sencillo, el dominio propio. Yo tengo un bebé, apenas cumplió 1 año, y él está en ese proceso de pasar de gatear a caminar. Y todavía no tiene el control de su cuerpo. Se cae, va gateando y de repente la mano se le va, no controla su espacio, su entorno y cree que ya está cercano a donde va a apoyarse para sostenerse y pararse y no está cerca de eso y se cae. Desde esa sencillez de mi bebé para empezar a controlar su cuerpo, desde ahí él está empezando a dominar ese cuerpo. Sin embargo, el dominio propio del cual yo quiero que usted tome en consideración es ese control de lo carnal, el control del pecado que aflora naturalmente en nosotros, esa tendencia al mal que tenemos, que es evidente en mi bebé también. Tiago de repente ve que los juguetes están en una bolsita, la bolsita está cerrada, él no puede agarrar los juguetes y las emociones le dicen que se enoje, que se irrite, está frustrado porque no puede agarrar lo que él quiere y
hace berrinches. O estamos en la iglesia, lo tengo cargado, estoy tratando de que esté en silencio y de repente él quiere ir al piso a gatear y yo lo sostengo y no lo dejo. ¿Qué hace el descontrol de él a su temprana edad? Llevar a un berrinche y grita y quiere que lo suelte y se dobla, hace como una C hacia atrás, una S en la espalda. En fin, ¿cuál es la idea de nosotros como padres? Moldear esas emociones y ayudarlo poco a poco a controlarse y a manejar la frustración y a comunicarse de otra manera. Dominio propio es controlar los deseos de la carne. Lo otro que es interesante sobre la palabra dominio propio es que es una palabra contradictoria, bíblicamente hablando. Porque ese dominio, ese control que uno va a ejercer con relación a nosotros mismos, no viene de nosotros. El libro de Gálatas, capítulo 5, habla acerca del fruto del Espíritu. Es amor y empieza a citar una serie de virtudes que tiene todo aquel que tiene el amor en su corazón, que tiene a Dios en su corazón. Y habla por último de la templanza, del dominio propio. Es un don de Dios tener temperancia. Es un don de Dios, no viene de usted. Usted no puede decidir, voy a tener temperancia y tenerlo por sus propias fuerzas. No es algo que nos nace naturalmente, es algo que nosotros adquirimos a través de esa relación que tenemos cada día con nuestro Dios. Y es sumamente difícil porque la sociedad que el enemigo ha armado contradice todo lo que bíblicamente estamos aprendiendo. Y mientras en la Biblia se nos enseña a dejar el yo a un lado y a dedicarnos a un todo lo puedo en Cristo, no por mis fuerzas, sino por Cristo, la sociedad es lo contrario. La sociedad nos enseña a que come lo que a ti te gusta, haz tal cosa si tú quieres, si tú no quieres, no lo hagas, porque no te pueden obligar. Consumen lo que a ti se te antoja. Los anuncios publicitarios, el vocabulario que normalmente utilizamos, las excusas que nosotros damos para nuestros hábitos erróneos, siempre tienen, y empieza a hacer esa tarea de listar todos los yo que usted tiene en su día a día. Y son así, son yo quiero, a mí me gusta, yo no puedo, yo. Satanás se esconde detrás del yo. Un cristiano debe día a día ir quitando el yo y poniendo a Cristo. Todo lo puedo en Cristo, pues Él me fortalece. En fin, la facultad, el dominio propio es una facultad mental. Se ejerce, funciona con la mente el dominio propio, que debemos aprender a cultivar para obtener la victoria en Cristo Jesús. El dominio, la templanza, la temperancia funciona con la mente. Todas las otras facultades carnales funcionan con el cuerpo, pero el dominio propio empieza en una decisión de detenernos, de sopesar que la hacemos en nuestra mente. Y ahora vamos a compartir algunas citas del espíritu de profecía para ser más claros en esta relación que existe entre la mente y el cuerpo y por qué la temperancia está dentro de esta balanza de la mente y el cuerpo. Consejo número 253 del libro Consejos sobre Alimentación. Allí dice: el poder dominante del apetito causará la ruina de miles de personas que si hubieran vencido en este aspecto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Escuche bien. Si el apetito domina, el título de la charla, ¿quién domina a quién? Si el cuerpo domina
entonces muchos, miles de personas van a ir a la ruina. Y la ruina no solamente física, porque no es nada enfermarnos, eso no es nada. Enfermarse, uno puede sanarse, hay esperanza. Lo que es definitivo y mortal es morir la muerte eterna. Es perder la victoria sobre esas tentaciones que Satanás nos envía y por lo tanto no alcanzar, como dice más adelante esta cita, los esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. El apetito, el descontrol, puede causar la ruina mortal. Y vencer, solamente vencer en este aspecto del apetito, puede llevarnos a la victoria en todas las demás tentaciones. Y es la clave sobre todo de la perfección del carácter cristiano. Si hay algo que como iglesia nosotros entendemos es que lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Lo único que nosotros nos llevamos al cielo es el carácter. Pero si hay algo más grande que no nos han sabido explicar, que nosotros no hemos investigado, no hemos leído, es la verdad sobre cómo alcanzar a perfeccionar el carácter cristiano y la relación que hay entre nuestra vida física, entre los hábitos alimenticios, entre nuestra forma y nuestro estilo de vida y el alcanzar ese carácter cristiano. Porque por medio del apetito, por medio del deseo carnal, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Y cuando usted esté estudiando este tema, no piense que apetito es solamente hambre. Recuerde que son 5 avenidas del alma. Cada una tiene un tipo de apetito. Hay gente que le gusta ver, que deja de comer por ver. ¿Por ver qué? Hay gente que prefiere, tiene otros deseos, hasta de conocimiento, de buscarle la quinta pata al gato, como dice mi mamá. Entonces, el apetito no necesariamente, no solamente es en la mesa de comida. Hay otros tipos de apetitos, por eso la temperancia no es solamente hablando del término de comida, es de bebida, de vestimenta, de recreación, de trabajo versus ejercicio físico. Hay diferentes tópicos donde la temperancia hay que incluirla en nuestras vidas. Una cita más. Maranata, el Señor viene, capítulo La salud física y el pensamiento noble. Los que profesan piedad, los que dicen que son cristianos, no consideren con indiferencia la salud del cuerpo, ni se engañen con la idea de que la intemperancia no es pecado y que no ha de afectar su espiritualidad. No nos engañemos, la intemperancia es un pecado y afecta directamente nuestra espiritualidad. El libro Consejos sobre Salud, en el capítulo El dominio del apetito, la hermana Elena es clara. Dios a través de ella nos hace entender en ese capítulo sobre la importancia de cuidar y dominar nuestro cuerpo, porque mucha debilidad espiritual, mucha dejadez espiritual viene fomentada por malos hábitos físicos. Por eso es que esta cita dice, existe una relación entre la naturaleza física y la moral. La norma de la virtud se eleva o se degrada según sean los hábitos físicos. Así que la mente y el cuerpo es el único medio que Dios tiene para desarrollar el carácter cristiano. Y los dos deben estar en total equilibrio. El consumo excesivo de los mejores alimentos producirá morbosidad de los sentimientos morales. Y si los alimentos no son los más saludables, peor todavía. Los efectos serán mucho más perjudiciales todavía. Todo hábito que no promueve el funcionamiento saludable del organismo humano degrada facultades más elevadas y nobles. Todo lo que usted hace en su día a día que no promueva que su organismo funcione correctamente, al final eso va a tener una incidencia, un efecto en sus facultades de pensar y de crecer espiritualmente.
mente. Así que hay que pensar, ¿qué estoy haciendo? Desde a qué hora me acuesto hasta a qué hora me levanto. Desde qué es lo último que hago antes de dormir hasta qué es lo primero que hago en la mañana cuando me levanto. Desde qué comida como, en qué cantidad la como, hasta qué estoy dejando de comer. Todos los hábitos, todos. ¿Qué tanto ejercicio hago mental y físicamente? ¿Cuál es el equilibrio que existe entre el trabajo mental y el trabajo físico? Todos esos hábitos tienen que tener una respuesta que glorifique el nombre de Dios para que podamos ser elevados en el nombre de Cristo Jesús. Los hábitos equivocados referentes a la bebida y la comida inducen a error en el pensamiento y la acción. ¿Por qué? Porque si yo como o bebo incorrectamente, como mis intestinos, vimos ahorita, tienen una conexión directa con mi cerebro, al ellos inflamarse por los condimentos, por los estimulantes y por cosas que estoy consumiendo, cuando yo vaya a pensar y a accionar, lo haré de manera incorrecta, porque ya mi interior, mis órganos digestivos están atrofiados y al comunicarse con el cerebro le envían entonces una mala información. La complacencia del apetito fortalece las inclinaciones animales, dándoles la supremacía sobre las facultades mentales y espirituales. Eso es doctrina de la naturaleza humana. Mientras Satanás está buscando su plan de rebajar al ser humano, degradarlo y convertirlo en un animal que come sin saber por qué come, que come sin freno. Asimismo, Satanás está buscando llevar al ser humano a ese punto. Por otro lado, nuestro Dios y Salvador está buscando engrandecernos, transformarnos. Recordemos que en el Edén se perdió la imagen de Dios. Cuando Satanás engaña a Adán y Eva, ellos pierden la imagen de Dios. La muerte de Cristo Jesús, la esperanza que nos trae es recuperar esa imagen de Dios que hemos perdido. Y nosotros tenemos un trabajo de apoyo que hacer al dominar nuestro cuerpo para que esa imagen edénica esa imagen divina, mejor dicho, pueda recuperarse. Y debemos cada día más caminar un paso a la vez hacia el Edén, hacia la vida o al plan original que Dios ideó para el ser humano, que fue el plan ideal para restaurar y mantener la imagen de Dios en el ser humano. La comida tiene mucho que ver y como adventistas nosotros no tomamos bebidas alcohólicas y quizás por eso creemos que eso es totalmente es suficiente, digamos. Yo no soy intemperante porque no consumo bebidas alcohólicas. Sin embargo, el pecado de la intemperancia en el comer con mucha frecuencia, demasiada comida, abundante y mal sano alimento, eso también es intemperante y destruye la acción saludable de los órganos digestivos, afectando el cerebro, pervirtiendo el juicio, perturbando la forma de pensar y la forma de accionar saludable, racional y tranquilamente. Ciertos tipos de alimentos provocan que la persona sea más irritable, que tenga más ira, que responda de esa manera. Satanás sabe esto y por eso ha puesto en nuestra mesa y a disposición fácil en los supermercados alimentos procesados, alimentación dañina, pervertida, para que nuestro cerebro se dañe. Y si nuestra mente se daña, entonces, lamentándolo mucho, también nuestro carácter moral y nuestra relación con Dios se va a mantener en ese desequilibrio.
Al principio les hablaba de la relación entre el cerebro de arriba y el cerebro de abajo, la relación del cerebro y el aparato digestivo, específicamente de los intestinos. En esta parte la hermana White menciona que intemperancia, el pecado de la intemperancia también es comer mucho, frecuente y demasiado. ¿Cómo físicamente se produce la intemperancia? ¿Cómo funciona el cuerpo humano o el sistema digestivo en ese aspecto? Esto es simplemente un pequeño gráfico. Usted sabe que la digestión comienza en la boca, no en el estómago, comienza en la boca. Por eso la importancia de masticar bien y de tener tiempo para comer en paz y poder masticar bien. Ya ahí comienza la intemperancia si estoy comiendo muy rápido y sin estrés o con estrés, mejor dicho. Pero solamente algo que quiero que veamos en el proceso digestivo. Esta imagen la tomé de un documento de la Universidad de Harvard hablando acerca de la salud del aparato digestivo, la relación que existe entre el intestino y el cerebro, entre el intestino y el estrés, cómo el intestino inflamado o cómo el estrés que recibimos inflama el intestino y eso produce ciertas enfermedades. Ellos mencionan al principio cómo funciona el aparato digestivo. Fíjese que aquí hay un tiempo. Dice, el tiempo que se requiere para que el alimento recorra todo el aparato digestivo puede fluctuar desde 9 horas hasta más de 3 días. Estoy hablando desde que comienza en la boca, baja por el exófago, hasta que termina en el recto, en el colon, ya al final, y evacuamos esa materia desechable que no necesita el cuerpo humano. En el estómago, y solamente me voy a concentrar ahí, la comida que ingerimos dura entre 2 a 6 horas para que el bolo alimenticio se convierta en un quimo que pueda ser procesado luego y absorbido por el intestino delgado, que es el que absorbe los nutrientes, los convierte en sangre y los envía por el sistema circulatorio a todos los otros órganos que necesitan nutrientes y energía para vivir, para funcionar. Entonces, en el estómago tiene un pH, un nivel de acidez que debe mantener, una temperatura que debe mantener. Un hábito intemperante que irrita el estómago, luego el intestino y daña el aparato digestivo es el comer muy caliente o muy frío. Y peor aún, tomar líquido mientras estamos comiendo. Eso daña el sistema digestivo. Ciertos estimulantes, mucho picante en la comida, mucho condimento y cuando es el condimento artificial, peor todavía. Todo eso, mis hermanos, está dañando nuestro estómago, por eso se producen úlceras, por eso tenemos el reflujo intestinal, reflujo estomacal. Luego entonces, cuando esto va a hay ciertos alimentos que es tan fuerte el químico que no se puede procesar en el estómago y todavía en el intestino hay que estar procesándolo y eso daña el intestino. Esta charla no quería especificar todos esos hábitos que quizás en otra oportunidad ya en vivo quisiera dárselos, pero yo quiero que usted entienda que el aparato digestivo, ese segundo cerebro, cuando trabaja en exceso, mucha comida, era algo que le iba a mencionar, sí. Si el estómago dura entre 2 a 6 horas para procesar los alimentos, que el promedio son 4 horas por lo menos para procesarlo, si él está haciendo ese proceso, el esfínter que está antes de la boca del estómago se cierra en X cantidad de tiempo. Usted empieza a comer, a masticar, llega la comida. Después que deja de masticar el último bocado, más o menos 10 minutos, ese esfínter se cierra para no recibir más comida. Y entonces se queda el esfínter de abajo antes del intestino delgado
cerrado también. Y en la bolsa del estómago se quedan los alimentos y vienen movimientos allí para procesar esa comida. Si usted antes de las 4 horas, 5 horas, ingiere, dice la hermana White, y la ciencia, me agrada saber que Dios le dio a su pueblo luz antes de que la ciencia diera estos tipos de documentos científicos. Dios le dio luz a su pueblo en una época donde se invitaba a la gente, en el siglo XVII, 1800, se invitaba a la gente a fumar para tener mejor salud. A las embarazadas se les decía que podían fumar. Entonces Dios les dio a su pueblo la luz de que el tabaco hacía daño. Imagínense todo esto que le estoy diciendo del estómago y del aparato digestivo. Dios se lo dijo a la hermana White mucho antes de que la ciencia pudiera en un documento decir sí es cierto y es así como funciona todo. Entonces, estoy dándole las dos vertientes, no solo lo que dicen los testimonios, estoy confirmando con la ciencia que esto que dicen los testimonios es correcto. Y cuando yo, entre comidas, como, el estómago que está en ese proceso de desintegrar los alimentos tiene que detenerse. Y si fue algo muy frío, algo muy caliente o algo muy pequeño, no importa cómo, él tiene que empezar desde cero. Está sobrecargado. Es una máquina, ciertamente, pero esa máquina necesita descanso. De hecho, a las 9 de la noche, si usted no sabía, el estómago se cierra y no trabaja más. Todo lo que usted consume después de las 9 de la noche se queda ahí hasta el otro día, 7 de la mañana, que él vuelve y abre sus puertas. Todo el que está comiendo después de las 9 de la noche está sobrecargando su cuerpo. Si el segundo cerebro nunca termina de trabajar y de enviar la información correcta al primer cerebro, ¿usted cree que su mente va a estar en disposición de escuchar la voz de Dios? La energía que necesita el cuerpo no le va a dejar tener la mente concentrada en escuchar la voz de Dios. Por último, termino con esto. Nuestros órganos digestivos con exceso de trabajo afectarán directamente nuestro vigor físico, nuestra salud, nuestra claridad intelectual, la forma de pensar, de razonar. Nuestra inteligencia se afecta por el exceso de trabajo de los órganos digestivos. Y por último, nuestro poder espiritual, que es mucho más importante. Tanto así que con las facultades morales debilitadas, el pecado ya no parecerá tan pecaminoso. Usted se pregunta por qué hay tanta gente que está en el camino pecaminoso. ¿Por qué nosotros cometemos pecado y no dejamos esos malos hábitos a un lado? Todo comienza, todos esos problemas comienzan en nuestra mesa, en nuestra forma de comer. Así que mis hermanos, los dejo, lo voy a dejar hasta aquí, pidiéndole a ustedes que hagan su investigación y se dedique a que con la ayuda de Dios investigar qué cosas estoy consumiendo que están perturbando la capacidad mental que Dios me dio para comunicarme con Él. Les dejo esta lista de preguntas, escríbalas, investígalas y deje que Dios guíe su vida. El consejo del apóstol Pablo es: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otro, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Así que mis hermanos, ¿quién domina a quién? ¿Mi cuerpo a mi mente o mi mente a mi cuerpo? ¿Mis deseos carnales a la conciencia que Dios ya me dijo que debo tener? ¿O la mente santificada por el Espíritu Santo está gobernando mi cuerpo y poniéndolo en servidumbre para que sea realmente el templo del Espíritu Santo? Me hubiera gustado estar con ustedes en vivo, poder escuchar sus comentarios, leer sus preguntas, quizás listar un poquito más de sus hábitos intemperantes que tenemos, pero ya usted ha sido advertido,
ha sido motivado a estudiar un poquito más sobre este tema. Espero que Dios le ayude a ir y buscar más información en el espíritu de profecía, en la Biblia, en Internet, y que podamos de ahora en adelante decidir hacer cambios en nuestras vidas para que el carácter de Dios pueda ser glorificado en nosotros. Que pasen una feliz tarde. Me despido de ustedes con una oración en mi corazón, esperando que la paz de Dios pueda estar con nosotros. Dios les guarde grandemente. Ha sido un placer para mí. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.